7, versículos 37 al 44. Estamos en, en el final de esta fiesta, es decir, el lunes, que es el domingo, el octavo día. El Señor se levanta y alza la voz. Ya no está escondiéndose, ya no está en secreto, ahora quiere que todos escuchen el mensaje. El Evangelio de Juan está escrito con este propósito. Juan escribió en Juan 20, 30 y 31, dice que además de las señales que están grabadas en el Evangelio, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero las que están escritas aquí se han escrito con este propósito, para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Es el propósito del libro, para que crean que Cristo es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengan vida eterna en su nombre. Las señales, cada señal que hizo entonces tiene ese propósito, demostrarnos la identidad de Cristo. Recuerden aquí, la pregunta sigue siendo, ¿quién es Cristo? Hay mucha división. Unos dicen que es esto, otros dicen que es lo otro, pero no es diferente ahora. Ahora mismo, si nos ponemos a predicar a Cristo, a la gente que no conoce la Biblia, tienen muchas opiniones de quién es Él. La pregunta sigue siendo la misma. Cada vez que Cristo es presentado, hay muchas opiniones. Jesús sigue siendo un tema que divide familias, divide amistades, divide amigos, familiares. Capítulo 7, en el versículo 12 dice que había un gran murmullo acerca de él entre la multitud. Y unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Unos decían que Cristo era el Mesías prometido. Dijeron ellos, cuando Cristo venga, hará más señales que estas que Cristo hace. Ahora, quiero recordarles aquí, de todas maneras, que la fe que descansa en las señales es una fe que no te sostiene en las pruebas. ¿Cómo es esto? Escúchame bien. La inmensa mayoría de las personas ahora en nuestros días viven de las señales, es decir, los favores que el Señor les hace. ¿Se enamoran de la señal o siguen pidiendo más favores? Si el Señor no les concede lo que piden, se les acaba su fe. Ya no siguen a Cristo. Lo siguen mientras les conceda lo que le están pidiendo. Pero la señal debería llevarlos a la persona. Y la persona debe de ser la máxima atracción. Te quedas con Cristo y entonces las circunstancias adversas o, o favorables ya no importan cuando llegas a Cristo. Las señales para estas personas, para muchos de ellos, fueron tropiezo. Este es el curso correcto de la señal. En primer lugar, la señal para ellos, como la predicación para nosotros, debería llevarlos a conocer la identidad y la procedencia de Cristo. Los que conocen a Cristo y la deidad de Cristo, lo primero que entienden es su propia indignidad. Si conozco quién es Cristo y de dónde viene Cristo, lo primero que voy a decir yo es, Señor, tú eres perfecto y santo, yo estoy sucio. Hay una fiebre en nuestros días por el conocimiento. Se habla mucho de la doctrina reformada, de la teología reformada, pero para muchos sigue siendo un conocimiento que no transforma. Se queda aquí nada más en la cabeza. Ahora saben muchas cosas acerca de Cristo, pero es el mismo impío de antes. Otra vez, conocer a Cristo, saber su procedencia,
me va a confrontar con mi pecado. Si no alcanzo a conocerlo como Señor y Salvador, de nada me va a servir conocer acerca de Él. Cada vez en la Escritura, cada vez que un humano, un hombre, mujer o niño, alcanza a ver a Dios o alguna revelación de parte de Dios, la reacción sigue siendo la misma. Es cubrirse, es ver su indignidad. Pero hay dos reacciones diferentes. Cuando Dios se revela, escucha bien, cuando Dios se revela, el pecado se revela. Y luego hay un grupo que corren a esconderse. Pero si te esperas bien, hay un grupo pequeñito, pequeñito, que en vez de correr a esconderse, corren a Cristo. ¿Cuál es la razón? Que este grupo pequeño, en vez de, cuando sus pecados son descubiertos, en vez de ir a la oscuridad, corren a la luz, aunque sean descubiertos más todavía. Han escuchado la gran invitación y han escuchado la grande promesa de perdón, de limpieza en Cristo. Ahí hay una gran división. La revelación de Cristo causa esa misma reacción. Unos corren a Cristo y otros se alejan de Cristo. Así que dividamos nuestra porción de la escritura de esta manera. La gran invitación, versículo 37 del capítulo 7 de Juan. En el último día, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie. Es el día de que estábamos hablando con Nehemías, ¿se recuerdan? Cuando encontraron la ley y les dijo, no, no lloren, no lloren. Es día de celebrar porque estábamos alejados, ignorantes y hemos encontrado el libro. Hemos encontrado el camino y hemos encontrado la orden del Señor. Vamos a hacer fiesta. El último y gran día de la fiesta, cuando estaba lleno Jerusalén, de todos los pueblos alrededor, de todas las naciones, vinieron los judíos a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Allí Jesús se puso en pie. ¿Recuerdan a Esdras, el sacerdote? Se puso en pie y alzó la voz. Quiere que todos lo escuchen. Quiere que todos lo escuchen. Dijo Cristo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Este es el cumplimiento de la fiesta, de todos los rituales. Cristo es el pan que da comida verdadera. Cristo es bebida verdadera. El que come y bebe, dijo él, de mi carne, tiene vida eterna. El que cree y viene a mí, es lo mismo, tiene vida eterna. Versículo 38, vemos la gran promesa. Si escuchas su voz, es decir, el requisito, el requisito es que tengas sed. Pero esta sed no es natural, es una sed sobrenatural. Quieres escuchar más y más de Cristo. Entonces dice el 38, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Es una grande promesa. Si vienes a Cristo, si crees en Cristo, dice la escritura que de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, que te dará el Espíritu Santo, igual que a Pablo, igual que a Pedro, igual que a los hermanos en Hechos 2. Y aquí está la gran división. Ahí está la gran invitación. ¿Tienes sed? Ven. La promesa, la grande promesa, te va a dar de su espíritu. Vas a entender, vas a amarlo más, vas a querer caminar con él. Y aquí está la gran división. Entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente ese es el profeta.
Otros decían, este es el Cristo. Pero otros decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? O sea, hay una confusión. ¿No dice la escritura que del linaje de David y la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Eso es algo, el apóstol Juan no nos dice las respuestas. No hay una explicación, los deja allí, están confundidos, porque nosotros leímos, o si leemos en los otros evangelios, sabemos que Cristo nació en Belén y que es hijo de David, según la genealogía de Mateo y Lucas. Pero ahora esta gente nunca se van a satisfacer, siempre van a tener una duda, siempre. Es la gente que se va a retirar, es la gente que se va a esconder, es la gente que no va a venir a Cristo. Escucharon de Cristo, pero hasta ahí nada más. No dejaron que hubiera una transformación en su corazón. 43. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, a causa de Cristo. Si va a haber algo en lo que estemos en desacuerdo, tiene que ser Cristo, no en mis opiniones personales. Tiene que ser Cristo el que nos divida, no nuestros gustos, nuestros propios gustos o nuestras propias ideas. Esas no tienen ningún valor. Tiene que ser Cristo. 44. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Es decir, su hora no había llegado todavía. El tiempo está en las manos del Señor. Él lo controla. Notemos en primer lugar entonces en cuanto a la gran invitación. Dice el último y gran día de la fiesta. Este es el día en que Jerusalén está llena de viajeros. Han venido los peregrinos de todas las ciudades a celebrar la fiesta de los tabernáculos, cuando se hacían tiendas de campaña. Me imagino que para los niños era un tiempo muy emocionante, salirse del cuarto y quedarse a dormir en el patio, en una casa de campaña hecha de palmeras. Y era de gran júbilo, de fiesta. Esta fiesta establecida por Dios en Levítico 23 se cumplía aquí en el día en que Jesús se ponía de pie y alzaba su voz. En el desierto, este pueblo fue alimentado con pan del cielo, pero junto con el pan del cielo también les dio agua de la roca. Cada vez que le faltaba agua o cada vez que faltaba comida, el pueblo se enojaba, murmuraban en contra de Dios. Y Dios les dio siempre lo que necesitaban, agua y comida de la roca. La primera vez que pidieron agua, Dios le ordenó a Moisés que golpee la roca y le dio agua abundante. La segunda vez, el Señor le ordena a Moisés, habla al pueblo, habla a la roca y glorifícame delante del pueblo. ¿Y qué hizo Moisés? Le habló al pueblo y le pegó a la roca 2 veces. Y este fue el pecado de Moisés por el cual Dios no lo dejó entrar a la tierra prometida. La primera vez le dijo, golpea la roca. Fíjate bien en la figura. La segunda vez dijo, háblale a la roca y glorifícame delante del pueblo. Y Moisés se enoja contra el pueblo y golpea la roca 2 veces. En Números 20, 11 al 12 dice, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creyeron en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meterán a esta congregación en la tierra que les he dado. El pueblo recordaba estas dos provisiones, pan y agua en el desierto. Pan y agua. Pan del cielo, agua de la roca. En segundo lugar, notemos la descripción que nos da el apóstol Juan. Jesús se puso en pie y alzó su voz. Es decir, que todos escuchen. Si alguno tiene sed, venga a mí. Esta invitación también es no solamente para los sedientos de aquel día, sino para ti que estás aquí ahora. Es la misma invitación. Los sedientos es aquellos que ansían o tienen sed de conocer más y más de Cristo.
El requisito, debes tener sed. Mateo 11:28, el requisito es el mismo. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El requisito, estar cansado y cargado. ¿Cansado y cargado de qué? De tu propio pecado. Al ver la ley de Dios, te das cuenta que tienes una carga sobre ti, porque no puedes obedecer. Si no sientes el peso del pecado frente a la ley de Dios, sigue leyendo hasta que el peso del pecado te aplaste y sufras bajo esta carga pesada, para que entonces clames por un Salvador. Dice Mateo 5:6, bienaventurados, felices son estos que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados. Esa es la oferta gloriosa, es la oferta maravillosa, pero es solamente para los que tienen sed y hambre. Para estos es la oferta. En el antiguo pacto literalmente recibieron agua, literalmente recibieron pan, pero Cristo declara, yo soy el verdadero pan, yo soy la verdadera agua de vida. El que bebe de mí, el que come de mí, no tendrá hambre ni sed jamás. Es la oferta que se le hizo primero a la mujer samaritana. Y Pablo, mis hermanos, Pablo en 1 Corintios identifica esta roca, identifica el agua. Escucha bien en 1 Corintios 10, 3 y 4. Escucha bien, la aplicación. Esas son señales, figuras, que había un pueblo en el desierto con sed. ¿Qué se les dio? Agua de la roca. ¿Cómo? Milagrosamente. ¿Qué tenían? Hambre, están en el desierto. ¿Qué se les dio? Pan literalmente pan que bajó o cayó del cielo. Pero Pablo, al aplicarlo a Cristo, dice así en 1 Corintios 10, 3 y 4. Todo el pueblo comió el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Escucha, dice, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Mis hermanos, no es Pedro la roca, nunca fue Pedro la roca, nunca Pedro fue el primer papa, nunca fue Pedro la piedra viva de donde salió agua. La piedra es Cristo, la roca es Cristo. 1 Corintios 10, 3 y 4. Pedro es una piedra junto con el resto de los creyentes, pero Cristo es la piedra viva. La razón por la cual me tomé el tiempo para identificar la roca y el agua es por el versículo que sigue. Vimos entonces la gran invitación. Si alguno tiene sed, venga a mí. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La gran promesa, es decir, el espíritu que habían de dice el 39, esto dijo de los ríos de agua viva, esto dijo del espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Ese es un texto difícil de interpretar y hay dos formas. La pregunta es, ¿de dónde salen los ríos de agua viva? El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿De dónde corren los ríos de agua viva? ¿Del que cree o de Cristo? Y aunque las dos interpretaciones están de acuerdo que el que produce el agua viva o el agua viva se entiende que es el Espíritu Santo, de todas maneras, ¿de dónde corre? ¿Del creyente o de Cristo? La primera interpretación, que se entiende como ríos de agua viva que salen literalmente del estómago o de los intestinos de la parte del medio del cuerpo de Cristo, se llama una interpretación cristológica.
Ustedes ya saben por cuál me voy a inclinar yo. El capítulo entero habla de Cristo. Cristo es el pan, Cristo es el agua que da vida. Solo es lógico pensar que sigue hablando de él. Ahora, recuerden que Juan nos está poniendo figuras en la mente. Por ejemplo, ¿cuándo fueron las mujeres a la tumba? El primer día de la semana. ¿Cuándo? Cuando estaba el sol saliendo. Todo eso está, te tienes que imaginar el alba, ¿no? La luz amaneciendo apenas. Y esto está enseñándonos que para el creyente, la luz del evangelio empieza a brillar con la resurrección de Cristo. Para el incrédulo se está haciendo noche, pero para el creyente es un amanecer. Sinclair Ferguson, eh, uno de mis maestros favoritos, él dice de este versículo: Juan el apóstol está describiendo la pasión de Cristo. Fíjense bien, la partida de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo están casi juntos. Cuando Cristo se va, viene el Espíritu. Entonces Sinclair Ferguson dice que Juan está imponiendo en nuestra mente figuras para que entiendas el Evangelio y se te quede grabado. Dice en el Evangelio de Juan, dice, entonces los judíos, cuando Cristo está en la cruz, el sábado en la tarde, le piden a Pilato que les entregue el cuerpo para, el viernes en la tarde, quiero decir, que les entregue el cuerpo para celebrar el sábado, para que no esté Cristo en la cruz el sábado, porque es un día de reposo y lo quieren guardar. Entonces lo quieren sepultar el viernes en la tarde para celebrar el sábado, ¿cierto? Entonces dice aquí, dice, los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas. Es decir, cuando están colgados de la cruz, la única forma de respirar es que te apoyes en los pies, pero los pies también están clavados. Entonces, tienes dolor, pero la desesperación de agarrar aire, te sostienes en los pies para poder agarrar aire con los pulmones. Si les quiebran las piernas, entonces cuelgan y te asfixias. Ya no hay forma de respirar. Entonces, para que murieran rápido, porque una muerte muy lenta, Pilato ordenó que se le quebrasen las piernas. Hay una profecía acerca de Cristo que no sería hueso quebrado. Él, ningún hueso sería quebrado de él. Entonces dice que llegaron los soldados, quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y entonces Sinclair Ferguson dice que está conectando esto. Estos ríos de agua viva, porque de Cristo procede el Espíritu Santo. Este final de la obra de Cristo. Él prometió, yo me voy a ir y no los voy a dejar. Voy a mandar al Espíritu Santo. Veamos el contexto entonces. En el 7:33, la semana pasada vimos que Cristo les anunció y les dijo, me voy a ir y donde yo voy ustedes no pueden venir. Esta partida de Cristo significa la llegada del Espíritu Santo. Dice el 7:33, entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con ustedes e iré de nuevo al que me envió. El tema de la partida entonces de Jesús es la llegada del Espíritu Santo. Van juntos. La exaltación de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo van juntos. Si no ocurre uno, no ocurre el otro. Y aunque el capítulo 14, 15, 16 de Juan hablan más de esto, aquí ya tenemos esta promesa. Si yo me voy, no los voy a dejar huérfanos. Voy a mandar al Espíritu Santo. Y entonces se lea de esta manera. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. El Espíritu Santo procede de Cristo. El Padre y Cristo envían al Espíritu Santo. Voy a leer 4 párrafos acerca de esta promesa. Juan 14, 16 al 18. Dice Cristo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen, porque mora con ustedes y estará con ustedes. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Ahora con Cristo. Estando con Cristo es estar con el Espíritu Santo. Cuando Cristo parte, entonces el Espíritu Santo viene de una manera, o sea, una manifestación gloriosa, como vemos en Hechos 2. Juan 14, 25, 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, el Espíritu Santo, les va a enseñar todas las cosas y les va a recordar todo lo que yo les he dicho. Este es el trabajo del Espíritu Santo, no tumbar gente en el suelo y hacerla temblar. El trabajo del Espíritu Santo es mostrarnos a Cristo, recordándonos todo lo que Él ha hecho y todo lo que Él ha dicho. Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y por último, Juan 16, 5 al 7. Pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque les he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo les digo la verdad. Les voy a decir la verdad. Les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el consolador no vendría a ustedes. Mas si me voy, os lo enviaré. La partida de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo van juntos. Y como dije antes, aunque eso se trata en los capítulos 14, 15, 16, aquí Cristo nos está diciendo lo mismo. La gran promesa es que Cristo regresa al Padre, pero no nos deja solos, nos da el Espíritu Santo. Este Espíritu Santo es el río de agua viva que procede de Cristo, que procede del Padre. Ahora, veamos la segunda forma de pensar de este versículo, si se lee de esta manera. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, punto. Es decir, que el río de agua viva procede del creyente, claro, por el Espíritu Santo que mora en él. Lo más cercano que tenemos para poder apoyar esta forma de pensar es cuando el Señor en Hechos 1:8 le dice a sus discípulos, cuando ellos preguntan, ¿cuál es el fin? ¿Cuándo será el fin de las cosas? Eso no les importa a ustedes, dijo Cristo. Eso es lo que les toca a ustedes saber. Ustedes van a recibir poder, el capítulo 1, versículo 8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y ustedes, por el poder del Espíritu Santo, me van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero un creyente no le puede dar al Espíritu Santo a otro creyente. Puede solamente hablarle del Evangelio. Pero Cristo sí puede dar el Espíritu Santo. Y en ninguna parte de la Escritura nos dice que el creyente es fuente de agua viva. Nehemías entonces une el don del Espíritu, la ley y el pan y el agua. Escucha esto, qué increíble. Nehemías une estas dos, espíritu y ley y pan y agua en la fiesta de los tabernáculos. Mira, dice Nehemías 9:13. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con el pueblo desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. El 15 del capítulo 9. Les diste pan del cielo en su hambre y en su sed les sacaste aguas de la peña
y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías. Y en el capítulo 9, el versículo 20, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. ¿Recuerdan a Cristo? ¿Recuerdan a Cristo? Moisés escribió de mí. La ley nos tendría que llevar a Cristo. Las figuras, los mandamientos, los rituales, las fiestas, todas eran señales para que pudieran conocer a Cristo. El pueblo no entendió. Se quedaban con la señal o se quedaban con el favor. El maná verdadero es el Hijo que descendió del cielo. Él es la fuente de agua viva. Este es Cristo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La gran invitación, no solo para ellos, sino para nuestros días. Podemos anunciar a Cristo, ven a Cristo. Si tienes sed, ven a Cristo, Él saciará tu sed. Una gran invitación, una gran promesa. Si te rindes a Cristo, si crees en Él, a ti también te va a dar de su Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo es el que nos tiene ahora en Cristo, o el que nos une a la iglesia, o el que nos hace entender nuestra necesidad. El mundo entero vive muerto en sus delitos y pecados, vivos físicamente, muertos espiritualmente. Es el Espíritu Santo el único que puede dar vida a través de la predicación. Una gran invitación con una gran promesa. Ahora veamos nosotros una gran división. Ahora, si en este momento tú pones tu confianza en la persona y la obra de Cristo, también vas a entender y también vas a sufrir la división entre los que no creen y entre los que han creído. Unos decían, verdaderamente este es el profeta, aquel que anunció Moisés. Otros decían, este es el Cristo, es el Mesías que anunció Daniel. Pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. Es lo que debemos esperar siempre que predicamos a Cristo. Va a haber opiniones ignorantes, algunas violentas, pero siempre va a haber una reacción similar, una división. O vienen a Cristo y se gozan contigo en lo que Él es, o Él va a ser la causa de una división. ¿Recuerdan la palabra de Dios? ¿Cómo es para el hombre natural? Como leíamos que era la palabra de Dios para el hombre natural, dura, ofensiva, sin fruto. Y ahora podemos añadirle otro calificativo más. La palabra para el que no quiere hacer la voluntad de Dios es confusa, divisiva, conflictiva. Nos pone en conflicto con el hombre los hombres de este mundo. Pero, mis hermanos, nada más asegurémonos que la causa de nuestra división, de esta gran división, sea la legítima predicación del Evangelio glorioso de Cristo, de su obra y su persona. Porque conozco muchos que al predicar a Cristo es el carácter de ellos el que causa esa división. Porque no presentan a Cristo con humildad, lo presentan con orgullo, como que si ellos estuvieran arriba y el resto del mundo estuviera a sus pies. Si va a ser causa de conflicto entre nosotros y el mundo, que la razón sea Cristo, no mi carácter, no la manera en que yo respondo, porque entonces sería la causa mi propia forma de responder. 43. Hubo entonces disensión entre la gente, dice, a causa de él. La gran promesa, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La gran invitación, la gran promesa es que también tú tendrás el Espíritu Santo. Y la gran
realidad es que te vas a poner en contra con todo el mundo. Si Cristo y la obediencia a Cristo y sus mandamientos son causa de división, bendita división, bendita división. Alguien entonces puede decir, no, yo lo que quiero es guardar la paz y la unión con todos. Si eso es sacrificando la verdad, es una maldición, no una bendición, la amistad de todos. Escucha bien, si para mantener la amistad con toda la gente que te rodea, tienes que sacrificar la verdad acerca de Cristo, esa amistad es maldita. Si el evangelio glorioso es la causa de que ellos me abandonan, bendita división. No es por mí, no me rechazan a mí, rechazan el evangelio y ellos pueden ver en mí a Cristo. El odio que le tienen a Cristo se vuelve contra los que confiesan a Cristo. Mira, rápido, no uso ejemplos del mundo, pero voy a usar uno nada más. Predicándole el evangelio a mis trabajadores, le dije a uno de ellos, el que más admiraba yo por su seriedad, un hombre calmado, mexicano 100% alto, prieto, bigotón, Fidel. ¿Qué pasaría si tú llegas a tu pueblo? No digas nada, 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 nada. Nada más agarra la Biblia y camina por la calle principal así. Dijo, no, me mata, sin decir nada. Esta es la causa del conflicto. Es la causa del conflicto. Pero tenemos que tener cuidado que sí sea esta la causa del conflicto, la que nos divide del resto. Si Cristo y la predicación de su palabra es la causa por la que nos persiguen, bendita persecución. Así dijo Mateo 5 del 11 al 12. Qué feliz es el hombre, qué feliz son ustedes cuando los insulten, cuando los persigan y cuando digan todo género de mal contra ustedes, mintiendo falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande. Así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. No es nada nuevo la reacción. Algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. ¿Por qué no lo apresaron los guardias del templo? Vaya conmigo allí, el capítulo 7, versículo 45. Ve usted el capítulo 7, versículo 45 y 46. Es un adelanto al sermón del domingo que viene. Los alguaciles o los levitas que estaban encargados del orden del templo, los sacerdotes les habían dicho que tomaran preso a Cristo. Y en el versículo 45, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les preguntaron, les dijeron, ¿por qué no lo han traído? ¿Por qué no lo tomaron preso? Y los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Esos eran de la tribu de Leví, los guardias del templo. Ellos conocían las escrituras y ellos mismos fueron impactados, sus corazones fueron quebrantados por las palabras de Jesús. Estos no pudieron obedecer a los sacerdotes, sino que dijeron ellos, jamás hombre alguno ha hablado como Cristo. Oh, mis hermanos, que en este gran día, aquí, ahora, en este gran día de celebración, donde celebramos la resurrección de Cristo, hemos escuchado la gran invitación con una gran promesa que nos lleva a una gran división, pero que a nosotros nos lleve a una gran confesión. Ningún hombre jamás ha hablado como Cristo. Que cada palabra, cada señal, cada obra nos revele a Dios en la cara de Jesucristo.
Eres salvo. Eres limpio en la sangre del Cordero. Has comido del verdadero pan. Has bebido de esta bebida espiritual. ¿O sigues confundido cuál es la procedencia de Cristo? ¿O sigues confundido en cuanto a la provisión que Dios nos ha dado en Cristo? Una gran invitación, una gran promesa, una gran división. Pero para ti ahora puede ser, en vez de esto, una gran confesión. Quiera el Señor contarnos entre aquellos que se maravillaron de su palabra, pero que sus vidas fueron transformadas. Quiera Dios librarnos de la gran maldición de conocer mucho acerca de Cristo, pero nunca llegar a Él. Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por Cristo Jesús revelándonos tu voluntad. Oh Señor, gracias por las promesas del nuevo pacto. Seremos limpios eternamente con un solo sacrificio. Seremos contados entre tu pueblo, porque con una sola ofrenda nos hiciste perfectos para siempre delante de ti. Un perdón completo, una limpieza total. Mientras tanto caminamos en este mundo, Señor, rogamos y confesamos que seguimos necesitando. Seguimos necesitando comer y beber de ti, de tu palabra. Necesitamos de tu Espíritu Santo, convicción de nuestro pecado. Necesitamos de tu Espíritu Santo fuerzas para enfrentarlo, para no ser dominados por él. Ten compasión de nosotros. Acuérdate, Señor, que somos polvo. No tomes en cuenta nuestros pecados. Perdónanos, Padre. Te lo pedimos todo por los méritos de Cristo Jesús.